El primer eje temático que quiero trabajar con ustedes es la percepción estética y el funcionamiento cerebral. O sea, cuáles son los principios neurobiológicos de la percepción sensorial. Hemos hablado ya sobre ella con Diana y con algunos de vosotros. ¿Cómo procesamos, cómo procesa el cerebro el arte, la belleza y la emoción? ¿La procesamos todos de la misma manera? La respuesta es que no. Tenemos diferentes redes neuronales, un poco como en este dibujo, que se modelan de acuerdo con la experiencia estética. O sea que la neuroplasticidad es un agente muy importante en el arte. Ese arte nos lleva a hablar de la multisensorialidad y los sentidos no son iguales para todo el mundo. Los estímulos externos e internos son vehículos de la estética. Cuando una persona le falta la visión, suele tener un grado en otros sentidos más elevado. A veces los sentidos se cruzan, como el caso de la sinestesia cruzada, como le pasaba a Picasso o a otros artistas, y hay una relación muy clara entre la percepción sensorial y la creatividad. Por ejemplo, si hablamos de Gaudí y hablamos de niños, pues Antonio Gaudí le preocupaba mucho en su ética de la arquitectura que las obras se construyeran siguiendo una ética social. Para la Sagrada Familia, lo primero que hizo fue diseñar unas escuelitas para los hijos de los trabajadores y las diseñó ni más ni menos que con María Montessori. Le pidió opinión a los niños sobre cómo tenían que ser esas escuelas. Entonces hay mucho material gráfico donde se ve a Antonio Gaudí y a María Montessori con los niños probando la cuerda, como los arcos, el art de volta en catalán, el arco de la vuelta de Gaudí, en realidad no lo inventó Gaudí, lo inventaron los niños saltando a la cuerda en lo que sería la explanada de la Sagrada Familia. Otro ejemplo sobre cómo trabajaba Gaudí, Gaudí hacía lo que él llamaba actos de la misericordia en la arquitectura, Sole, imagínate, ¿no? Esos actos de la misericordia es que él se iba a psiquiátricos o a colegios o a lugares de huérfanos y se daba lo que esa gente necesitara con lo que él sabía hacer, que era hacer arquitectura. Uno de los casos más significativos es el Hospital de Sant Boi de Llobregat, un psiquiátrico donde él empieza a entregar a los enfermos mentales como azulejos. Se dice azulejos, sí, en Argentina, azulejos o mosaicos completos, y los enfermos mentales los rompen, los técnicos los rompen y los vuelven a enlazar. Entonces ese movimiento de coger el mosaico, romper el mosaico, de volverlo a unir, él le empieza a dar una idea de que Dios le está hablando a través de estas personas. Es decir, que, y vuelvo a la transparencia, si nosotros pensáramos que el arte solamente se dirige a trabajar desde una percepción ordinaria, no hubiera habido grandes artistas. La experiencia estética es una integración sensorial y emocional del lugar en el que está la persona. Gaudí nunca pensó en hacer arte terapia, tenía una máxima y era todo el mundo puede hacer arte. Y desde ahí vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, incluyendo en sus obras forjadores, lampistas, electricistas, gente que estaba sin trabajo y decía, no importa, tú vente, a ver, ¿qué sabes hacer esto? Pues esto lo incluimos. Entonces, una obra de arte, por supuesto, es inclusiva desde esta multisensorialidad. El tercer eje tiene que ver con la neuroplasticidad. La neuroplasticidad deriva de las neuronas espejo y el arte es un activador de la neuroplasticidad, en lo bueno y en lo malo. Entonces ahí quiero decir que nosotros como referentes artísticos tenemos que tener la garantía de que el arte que estamos mostrando genera buenos valores, genera virtudes, genera armonía, porque ¿qué tal si le digo que la mayor parte del arte contemporáneo en realidad fue realizado para crear desorden mental?
Por ejemplo, los estudios de Jackson Pollock, y es un artista que cotiza muy alto, demuestra que sus obras generan un gran caos en la mente de la persona. Y sin embargo, si vemos instrumentos como qué tipo de arte prefieren los bebés o qué tipo de arte prefieren las personas que son, desde mi mirada, inocentes, vemos que hay artistas determinados que les llaman la atención, por ejemplo, Cézanne o Picasso, o incluso Mondrian, ¿no? Entonces podemos hablar de un arte sano y de un arte insano. Ya vamos a empezar a clasificar. Llamo artesano, y además es así como se llaman los artesanos, aquellos que construyen sinapsis en nuestra mente que tiene que ver con la creatividad y con el bienestar. Y arte insano, aquellos que no producen un desarrollo. ¿Es bueno producir desarrollo, un desafío, o no es bueno? Es bueno hasta cierto punto, pero si el arte solo tiene como motivo la provocación, el asco, la ira, todo eso, desde la mirada de la neuroestética no llevaría a la transformación, simplemente es como un exabrupto de emociones, pero un exabrupto no sostiene una obra de arte. Incluso Giacometti, cuando presenta su obra en la Bienal, el escultor Giacometti en el 62, que presenta las esculturas en blanco, o Auguste Rodin, cuando presenta Los Miserables, está presentando una obra de arte que es un exabrupto, pero tiene condiciones de virtud interna. Entonces, el arte tiene mucho que ver con la virtud. Un cuarto eje, por supuesto, es que la estética genera salud y la salud genera bienestar. Entonces, las aplicaciones terapéuticas del arte y la experiencia estética tienen que generar bienestar. Eso se puede medir. Cada vez estamos más y más cerca midiendo. Catalina, que es súper preguntona, es una de mis estudiantes más preguntonas que tengo y me encanta que pregunte, me pregunta. Y en el último libro de biofilia, ¿y cuántos estudios hay sobre eso? Pues hay muy pocos sobre cómo el arte en contextos clínicos y comunitarios tiene que ver con esta construcción de la realidad. Y cuando digo pocos, quiere decir que hay a lo mejor menos de 5.000, ¿vale? Cuando decimos muchos es que hay más de 100.000, Catalina, a eso me refiero, ¿no? Para mí en neuroestética es un momentum, y uso la palabra latina de momentum como algo que se precipita en sincronicidad entre la ciencia, el arte y la subjetividad. Hay un diálogo ahora mismo que es muy necesario hacer en la ciencia sobre qué es la subjetividad en el arte. Y recordando un poco a Jung, que es un autor que a mí me gusta mucho, uno no se puede subjetivizar si no ha hecho un proceso mínimo de individuación. Cuando nosotros le planteamos una obra de arte a un niño y esa obra de arte está desestructurada y este niño no tiene todavía un proceso de maduración, lo que estamos haciendo es incidir en que sus formas y sus patrones sean desorganizados, ¿no? Es decir, que la experiencia subjetiva del arte y cómo nosotros lo planteamos sí que genera una responsabilidad. Y no llamo arte a una obra. Arte es cualquier cosa que me conecte con la trascendencia. El arte tiene una función muy clara y es trascender nuestra humanidad incluso, ¿no? La neuroestética se puede definir como un puente, como una pasarela más que un puente entre el arte, la psicología, la filosofía, la neurociencia, las religiones, la biología, por supuesto, cuando estamos utilizando, por ejemplo, obras como Biofilia y Arte, hemos trabajado muchísimo ecología o cómo se genera el paisaje, la arquitectura, y eso nos lleva a tener que aplicarlo. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en proyectos que reflejen nuestra inquietud? ¿Cómo la neuroestética puede incidir en educación, en diseño, en salud, en empresas, en investigación, en nuevas metodologías? Yo estoy muy centrada en esta etapa de mi vida en cómo diseñar instrumentos que tengan que ver con el arte y que sean transversales.
En los objetivos de este curso, en la introducción a neuroestética, para mí en estas 20 horas tendríamos que tener fundamentos de qué es la neuroestética y cómo se estructura. Después explorar, hoy voy a empezar, cómo el cerebro procesa la belleza, el arte y la experiencia estética. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos analizar percepción, emoción y significado? Esas tres palabras nada más nos llevaría 100 horas, percepción, emoción y significado. Y examinar con detalle qué papel juega el arte a la hora de producir cognición, por ejemplo, pensamiento crítico, memoria, en la literatura, empatía, si es que estamos eh, afinándonos con la percepción del artista en su estado original o no, y si es así, cuál es, y cómo genera bienestar. En mi último trabajo con Duván López, yo medí cómo él creaba la obra, medí fotografía cada día y hice como un sumario de cómo estaban sus emociones y sus patrones emocionales mientras creaba, haciendo un paralelismo sobre cómo eso influía en el espectador. En un 95% influía, es decir, que el estado del artista sí que incide en cómo nosotros percibimos la obra. Y eso nos llevaría de nuevo a pensar en desde dónde estamos creando una obra, desde qué estado. ¿Es el arte algo para hacer terapia y proyectar nuestras neurosis o es el arte y debe de ser algo mucho más conectado con lo sagrado, con el equilibrio y con la armonía de uno mismo para dar a los demás lo mejor? ¿Cómo aplicar estos conceptos en la neuroestética y sobre todo cómo hacerlo de manera multidisciplinar? He estructurado el inicio de estas 20 horas y me pongo la responsabilidad de que es el inicio en diferentes módulos. Esta semana, que son las 4 primeras horas, vamos a conocer un poco el desarrollo histórico de la neuroestética que une el arte, la ciencia y la mente y responder a una pregunta: ¿qué es la belleza? Yo he trabajado en mi obra tres palabras: la verdad, la bondad y la verdad. En el anterior libro, en La belleza de ser bueno, ya hablé mucho sobre la bondad, pero en mi último estoy hablando sobre todo de la belleza y cómo corresponde la belleza un rol más amplio en la creación del bienestar del que le hemos dado. Vamos a identificar reacciones estéticas frente a la obra y voy a dar como una pincelada histórica de cómo surge la belleza y cómo surge la neuroestética. Eso hoy. La semana que viene y las siguientes 6 horas profundizaré en el cerebro, cómo interpreta estos estímulos, qué impacto tiene el color, la forma, el ritmo y la armonía, y también cómo la música modula la arquitectura y los circuitos. Por ejemplo, en la Sagrada Familia, Gaudí no era músico, pero la obra de Gaudí está completamente influenciada por su canto. Él aprendió a cantar para afinar el espacio, hasta ese punto. Miguel Ángel también decía que sus esculturas en realidad cantaban. Entonces vamos a ver ejercicios que nos permiten integrar qué rol juega la música, aunque tú no seas músico, dentro de tus estructuras. El tercero está dedicado al arte, la creatividad y el bienestar y vamos a ver cómo promover cambios positivos en expresiones de sanación psicoemocional. Casos reales donde el arte ha dado con la clave y donde el arte ha fallado, porque a veces el arte también falla. El arte es un proceso y si no hay una conciencia muy clara de lo que se está haciendo, quizás la narrativa simbólica que se conoce es una narrativa manipuladora. Te voy a dar un ejemplo. Adolf Hitler era un amante del arte. De hecho, él quería ser pintor. Para quien no lo sepa, Adolf Hitler, a la edad de 4 años, entre los 4 y los 5 años, el médico de su pueblo observó que tenía un carácter un poco extraño, de tendencia sádica, y le mandó a visitar a un médico del alma que por entonces iniciaba su carrera en Viena. Ese médico, ¿se pueden imaginar quién era? Sigmund Freud.
Cuando Sigmund Freud recibe a Adolf Hitler, chiquito, dice, es un niño que tiene mucho talento con la pintura, sería bueno que siguiera pintando, pero estaría bien que se le internase porque demuestra un gran placer hacia el sufrimiento de los demás. Es interesante porque esa carta quedó escrita, ¿no? La recomendación de Sigmund Freud sobre el joven Adolf Hitler. Ojalá los papás le hubieran hecho caso, muchas cosas no hubieran pasado en la historia si Adolf Hitler hubiera conseguido a lo mejor canalizar esa fuente de la pintura y modelar su sadismo. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que no todo el arte lleva en sí mismo la bondad, que él, no pudiendo construir su propio arte, construyó no un arte de la vida, un arte biofílico, sino un arte necrofílico, un arte que llevaba a la muerte de muchos seres. Y también algunos enfermos mentales, sobre todo los que disfrutan haciendo el daño, creen que hacer daño es un arte. Entonces tendríamos que definir que el arte es aquel que genera principios de bondad y que el resto no se le podría llamar arte. Hitler construyó una narrativa simbólica a lo largo de su obra, una obra que tenía que ver con la destrucción, como hizo Mussolini, donde Goebbels, que era su interlocutor en comunicación, utilizó el arte y utilizó el deporte, por ejemplo, las Olimpiadas de Berlín, la Gran Bienal de Arte que él promueve. Es decir, que no siempre el arte ha sido utilizado con un buen propósito y esto es algo que tenemos que reflexionar. En el módulo 4 voy a explicar qué sabemos hasta ahora de las investigaciones a nivel fenomenológico, a nivel tecnológico, cómo podemos reflexionar, cómo podemos iniciar también estudios. Esto es un poco tu pregunta que me hiciste, Catalina, sobre cómo hacerlo. Yo me he orientado mucho más en mi carrera a dos ámbitos, a uno que es el ámbito neurofenomenológico, entender que lo que está pasando en la sociedad pasa, más allá de que nosotros podamos ver o no lo que está sucediendo. Y la otra es cómo a través de la observación de lo que está sucediendo, nosotros podemos establecer nuevos marcadores.